Hola y bienvenidos a Bando Club. Hoy tenemos el placerazo de tener a Ale Bruschini. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por habernos invitado con Franco y a mí. Un placer enorme estar acá. Tremendo, la verdad, increíble el solo. Ahora vamos a hablar del solo que Bueno. tocaste. Cuéntanos un poco, me contabas el nombre. Sí, le puse el arrugado, porque el arrugado, bueno, muchos antiguamente tangueros de la década de los 50 por ahí, le llamaban así, es como una especie de dialecto muy rioplatense, ¿no? Al bandoneón, Al le decían bandoneón. el arrugado. Sí, porque, viste, el fuelle, Claro. entonces le decían el arrugado. Y mi papá siempre decía ese nombre, vas a tocar el arrugado. Entonces me quedó ese nombre y bueno. Nunca lo escuché hasta hoy. Mira, bueno, ahí aprendiste una palabra. Sí, nueva. sí, el lufardo nunca se acaba, ¿viste? Sí, Como sí, siempre sí. hay más. Tremendo. Y bueno, es el nombre que tiene el disco que sacamos con Franco, que se llama El Arrugado, ¿no? Oh, Le sí. pusimos ahí. En el disco hay solos y dúos de En bandoneón. el disco hay solos, dos solos que toco yo y dos solos que toca Franco, Ujú. y bueno, después los dúos, ¿no? Ujú. Son todas composiciones propias. Tocamos tangos, menos, pero sí, son todas composiciones mías bueno, en esta no tenemos con Franco, todavía. Ajá, Bueno, bien. pero este que tocamos hoy supongo que va a ser para el próximo disco, si Dios quiere. Oh, ¿Cuántos material tienen juntos? Este es el primer disco que sacan Este es el primero, como sí, dúo. sí, el primer disco, sí. Tremendo, tremendo escucharlos, ¿verdad? Bueno, En muchas formato gracias. solista, en formato dúo, ustedes son Te agradezco mucho. dinamita pura, ¿no? No es para tanto, Sí. no. No, pero Bueno, lo que pasa es que estamos desde chiquito, jugaba con él tocando, así que ahora toca él más que yo, así que yo me pongo nervioso cuando claro, ahora se dio vuelta la se pelota. da vuelta la tortilla. Sí, claro. siempre pasa eso. Claro. Y cuéntame de tus agrupaciones. Tienes otra agrupación, un octeto, ¿verdad? Sí, tengo un octeto en el que también está, bueno, Franco, está mi esposa, es la pianista. Mira. Claro, y después, bueno, un grupo de chicos así, jóvenes como ustedes, talentosos y... Son y todas que- estrellas. Está Pedro Sotelo en el Pedro violín, Sotelo, sí, sí. Maite Usurrunzaga, después Sí. bueno, Cecilia Arrieta en el cello y Oh, sí. Natalia Robacio en el otro violín, Lautaro Muñoz en contrabajo, son todos muy entusiastas y con muchas ganas de hacer música, como ustedes, con el grupo de ustedes, que yo lo Sí, escuché sí. que está fantástico, Sí, sí. La Tramoya. Eso es lo bueno de la juventud, que tienen ganas de probar cosas Claro. porque si no era como que parecía que estaba estancado todo. Claro. Y no, el músico, no todos, no estoy poniendo todos en la balanza, Ujú. pero la gran mayoría de los músicos los pocos que quedan de que son ya longevos, por decirlo de alguna Sí. manera, no tienen muchas ganas de hacer. El caso de Víctor es un caso excepcional. Víctor Lavallén. Él pues, va a tener 100 años, va a tener el espíritu de un pibe de 20. Sí, Pero sí. son casos aislados, ¿no? Claro. Pero la mayor cantidad de músicos, sobre todo que son de orquestas, tienen el formato de tocar Claro. en una orquesta, terminó el ensayo, ya está, ¿no? En cambio, la juventud está bueno. Y yo que ya no soy tan joven. Vos estás en la juventud de la generación Bueno, de los jóvenes, gracias. ¿no? No, Sí. a mí me contagian porque es la manera de poder tener un motor a todo pulmón, ¿no? Totalmente. Para poder seguir haciendo cosas, porque en la situación que se vive hoy, si no lo haces a pulmón, que ustedes, yo lo veo que lo hacen también, no hay otra manera. Sí, sí, sí. Y con el octeto tienes algo grabado, material. No, vamos a hacer este año, bueno, es una primilla, te lo digo acá. Vamos a Por grabar favor, por en favor. octubre, vamos a grabar también nuestro primer disco después de tantos años que tengo escrito la música. Yo tengo escrita música hace más o menos, qué sé yo, 20 años. Claro. Y nunca se me dio por hacer estos proyectos que, bueno, también mucho es acá el motor es Franco, ¿no? ¿Ah, sí? Mira. Sí, bueno, el apoyo de mi señora también, y de todos estos chicos, jóvenes y chicas, que me han entusiasmado para que lo haga. Porque uno siempre se dedicó a tocar para otro y a ganar el dinero como músico sesionista. Y nunca pensó que esto podía ser también otra salida, ¿no es cierto? Claro. No solamente una salida laboral, sino una salida
Importantísimo, sí. Claro, del espíritu o el corazón, como te guste llamarlo. Sí, sí, de tu creatividad, Sí. por otro lado. Sí, ¿Cómo fue eso? Entonces vos en un inicio eras más sesionista, tocabas en orquestas. Sí, yo me vine de Rosario de muy chico y empecé a tocar acá, hacía los laburos como hace cualquier bandoneonista. Claro. Tenía que tocar con uno, con Casa otro. de tango. Casa de tango, en toda la casa de tango, porque eso daba un dinero que podía sustentarte en el momento. Toqué con Víctor hace ya 12 años, pero antes había tocado en la última etapa con Mariano Mores, con Cacho Tirao. Tuve un año en la Orquesta del Tango de Buenos Aires. Todo muy lindo, pero está bueno realizar los sueños de uno también, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Porque después se te van los años, ¿viste? Y está bueno tener un poco de juventud para poder hacerlo, si no, Claro. si no ya después sos un viejo decrépito. Bueno. Claro, si no lo hiciste, por ahí sí, Sí, tienes claro. ahí alguna frustración. No, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y no es condición sine qua non tocar con otro o no tocar, hay que hacerlo siempre. Claro. Eso es lo que yo siento y tampoco es un consejo, es una opinión que yo desde la proyección cronológica de mi vida veo y digo, sí, ¿por qué no lo hice antes? Pero bueno, es un error reparable, en definitiva. No, bueno, igual hiciste bastante. Me decías, hace 20 años, ¿cuál fue el impulso? Yo escribí siempre, a mí siempre me gustó escribir. ¿Sí? Yo con mi papá teníamos un cuarteto en Rosario, y después ellos se vinieron un tiempo a vivir acá y lo continuamos acá. Fue por más o menos el comienzo del siglo, 2000 y pico. Y bueno, después ellos se fueron y yo tenía que seguir laburando, trabajando. Pero yo tenía muchas cosas escritas y después las tiré. las tiré ahí en el cajón y seguía haciendo los trabajos, giras que tenía que laburar, que vivir, que ganar dinero. No mucho, no gané mucho dinero tampoco. No, pero, no estamos por dinero en esto, no. Pero tenía que vivir, a ver, en definitiva. Y entonces que una cosa, que mirarme una carpeta, que estudiarme otra, que tener que ir allá, entonces nunca hice esto. Bueno, ahora por suerte yo le agradezco a San Pandemia, porque la pandemia, todo lo malo que trajo, a mí por lo menos me hizo escribir un montón de cosas. Sí. y organizar el material que tenía. Buenísimo. Bueno, Ale, quedamos expectantes de los nuevos materiales que lances del Seguramente. disco. ¿El disco está en Spotify? El disco del dúo está en Spotify, ya Perfecto, también lo lo vamos sacamos a de poner manera acá. física. Y bueno, y de paso, si se puede, están todos invitados, ustedes por supuesto, y la gente que quiera, el lunes 18 en el Teatro El Fino, que vamos a hacer la presentación del disco El Arrugado. Hermoso, buenísimo. Bueno, tenemos toda la información entonces del dúo. Muchísimas gracias, Ale, por gracias venir. a vos, Jaime. Tremendo escucharlos de acá, y a ustedes recordarles que si tienen muchísimas ganas de seguir apoyando este proyecto, tenemos Patreon, si están fuera de Argentina, y el cafecito para acá, para la gente que vive en Argentina. También síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, que vamos pidiendo sugerencias para saber qué quieren escuchar después, encuestas, etc. Así que eso. Muchas gracias y hasta la próxima. Thank you.